Y hablando de años, y hablando de historia, y hablando de un montón de otras cosas, la tenemos en línea a Camila Perochena. Camila es historiadora, ustedes la deben tener vista porque aparece en medios de comunicación, o la pueden haber escuchado porque se ha transformado en podcastera también. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Gus, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Qué bueno tenerte acá. Camila, contanos un poco, vos te definís como historiadora, ¿cómo te autoidentificás? No, sí, yo me defino como historiadora, porque a veces algunos me dicen que si soy periodista, pero en realidad mi trabajo es como historiadora, solo que hago dos cosas distintas. Por un lado soy docente en la Universidad de Itela, entonces doy clases de historia y ahí también investigo temas más específicos como para hacer mi tesis doctoral y esas cosas, y después lo que me gusta es la divulgación histórica, ¿no? Y por eso salgo en medios de comunicación, no trabajo en programas de Carlos Pañi, porque lo que me gusta hacer ahí, o hago los podcasts, es hacer llegar a un público más amplio lo que los historiadores hacemos e investigamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, como esas serían un poco las dos patas de mi identificación como historiadora, ¿no? Las dos salidas que le encuentro a la profesión. Corregime si me equivoco, pero creo que la palabra historiador, por lo menos a nivel masivo, por supuesto ustedes que son historiadores siempre se autorrefirieron a sí mismos como historiadores, sí, ¿no? Pero por ahí no se hablaba de historiadores, no era tipo, yo estudio historia, pero no se hablaba de historia. Puede ser, o profesor de historia en lugar de historiador. Yo creo que la idea de historiador viene más porque, bueno, uno no solamente investiga, o sea, uno no solamente da clases sobre historia o cuenta en medios sobre historia, sino que también lo que hacemos es investigar sobre el pasado o sobre, bueno, en mi caso yo investigo sobre lo que se llama los usos del pasado, es decir, cómo en el espacio público se usa políticamente la historia. Entonces, cada uno dice historiador para decir eso, bueno, hay como un oficio de historiar, ¿no? Y ese oficio de historiar, que es de indagar en el pasado, me lleva por ahí a usar la palabra historiadora, ¿no? Total. Contame entonces, ya que estamos hablando de esto, contame tu historia con la historia, digamos, ¿cómo llegás a decir, che, ¿sabés qué? Vocación, ¿es esto lo que quiero hacer? A ver, te cuento, en realidad viene de chica porque mi mamá es historiadora, es una historiadora del siglo XIX argentino, y aclará que desde muy chica... Perdón, Camila, aclará que su objeto de estudio es el siglo XIX, porque si no va a parecer que tu mamá es muy grande. No, claro, sí, totalmente. Su objeto es una historiadora del siglo XIX, claro, es Mitre, mi mamá, ¿no? Imagínate. Sí, tiene como 150 años, me tuvo de muy grande, ¿no? Es exacto, trabaja en el siglo XIX argentino, entonces yo desde muy chica tuve libros de historia en casa y escuché hablar de historia, pero además tuve buenos profesores de historia en la secundaria. Yo creo que eso es uno de los motivos más importantes por los cuales la gente entra a la carrera de historia y es los profesores de secundaria, porque les tocaron buenos profesores de historia en la secundaria y la verdad es que mis profesores de historia fueron buenos, me hicieron enganchar con estas cosas, con el tema, y bueno, y eso me llevó a primero estar en duda entre letras e historia, y creo que 2 meses antes de arrancar letras terminé diciendo ok, no, historia, y pegué el volantazo. Sabía que no eran carreras ultra diferentes, ¿no? Pero estuve ahí entre una y otra y finalmente el volantazo me llevó a la historia. Bien, y recién dijiste algo que me pareció súper interesante, perdón, sobre usos de la historia, que me parece bárbaro, pero el tema es cómo se llega a ese recorte, ¿no? ¿Cómo es que decir, Mirá, bueno, voy a esto? Lo que a mí me empezó a pasar es que lo que yo me daba cuenta, yo estudié historia más o menos en la época del Bicentenario en Argentina, ¿no? Entonces lo que me daba cuenta del 2010, lo que me da cuenta es que la historia, y Cristina Kirchner como presidenta, la historia aparecía todo el tiempo en el espacio público, en los museos, en los discursos de Cristina. De hecho, ese terminó siendo mi objeto de estudio. Cristina, si uno la escucha, habla siempre de historia. De hecho, hice una contabilización de sus discursos como presidenta y ella en la mitad de sus discursos hace referencia al pasado. Habla de historia, de distintos momentos históricos. Yo lo que me da cuenta es que la historia estaba en el espacio público permanentemente y que no solo los historiadores hablamos de historia, sino que mucha gente, políticos, periodistas, todo el mundo habla de historia. Entonces lo que me gustó empezar a ver es, bueno, ¿qué usos políticos se le daban a la historia? No todos hablan de historia con los mismos objetivos. Nosotros los historiadores hablamos de historia
tratando de conocer ese pasado o arribar a determinada verdad, si se quiere, o interpretación de los hechos del pasado. Bueno, los políticos la usan con otros objetivos muy distintos a los de los historiadores, ¿no? Usan la historia políticamente, es decir, buscan construir diferentes cosas, construir legitimidad política para sus acciones del presente, buscan construir, por ejemplo, una identidad. Para mí la identidad kirchnerista se construyó a partir del uso de la historia, es decir, para Cristina Kirchner el pasado fue muy importante y lo usaba para construir esa identidad kirchnerista durante su gobierno, para acusar a sus enemigos o adversarios políticos, cuando acusaba a sus enemigos o adversarios políticos lo que hacía era rastrear a esos enemigos en el pasado. Entonces asociaba, por ejemplo, a los medios de comunicación o al Poder Judicial con los golpes militares. Entonces la historia se usaba políticamente, ¿no? Entonces lo que yo traté de ver en mi tesis y en el libro que voy a publicar, que sale ahora en mayo, es cómo esa historia se usaba políticamente en museos, en rituales. Por ejemplo, en el kirchnerismo se hacían rituales gigantes en la Playa de Mayo. Cuando digo rituales, digo espectáculos, como por ejemplo el Bicentenario, todos los espectáculos que se hacían por el 25 de mayo, por el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Se buscaba representar y materializar el pasado en esos espectáculos. Bueno, estudié cómo se materializaba el pasado, para qué servían esos espectáculos en términos políticos, ¿no? Entonces, alguien te diría, bueno, eso es el relato kirchnerista. Bueno, un poco lo que yo estudié es el relato, pero desde una perspectiva más científica, ¿no? Más académica. Bueno, ¿qué quiere decir hablar de historia y qué quiere decir Cristina cuando habla de Moreno y cuando habla de Dorrego, cuando habla de Perón o de Eva o de los 70, ¿no? Camila, ahora vamos a hablar un poquitito más del libro. Te quiero llamar la atención sobre una cosa, si bien acá estamos hablando de vos y de historia más que de política, pero hablas del kirchnerismo en pasado. ¿Es porque el recorte que te des en el libro es en el pasado o es una idea más grande ese pasado? No, a ver, está buenísima la pregunta. La realidad es que el recorte de mi libro se concentra más que nada en las presidencias de Cristina Kirchner, pero por supuesto no creo que el kirchnerismo sea solamente algo del pasado, creo que es algo muy presente. No creo, por supuesto, que el gobierno actual sea necesariamente kirchnerista, sino que creo que es kirchnerista y otras cosas más. Es decir, que se trata de una coalición donde hay distintas identidades, y creo que eso es uno de los principales problemas del gobierno, pero no creo que sea algo del pasado. Sí, mi libro se concentra más en Cristina presidenta, más que en Cristina vicepresidenta, por decirlo de alguna manera. Ok. Bueno, entonces contame el libro, contame cómo se llama, contame cómo llegaste, nada. Libro, vendeme el libro. El libro se llama Cristina y la historia, y el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, y en realidad es un libro que fue producto de muchos años de trabajo, porque, bueno, yo en el 2013 empecé a hacer mi tesis de doctorado, me gané una beca CONICET, y empecé mi tesis de doctorado, y mi tesis de doctorado era sobre esto que te estoy hablando, sobre cómo se usó políticamente el pasado, no solo en Argentina, sino también en México. Yo en mi tesis de doctorado comparaba las presidencias de Cristina Kirchner y las de Felipe Calderón, que es un presidente de un partido político en México que se llama PAN, Partido de Acción Nacional, que es un partido que se opuso al PRI durante muchos años y que le tocó también festejar el Bicentenario. Entonces lo que hice fue comparar cómo estos dos presidentes, que ideológicamente son muy distintos, usaron políticamente el pasado. Eso yo hice en mi tesis de doctorado. La terminé, fue un parto, fueron muchos años. Hacer una tesis de doctorado es un poco pesado, así que bueno, una vez que terminé la tesis de doctorado me puse a pensar cómo convertir esa tesis en libro, y conversé ahí con Martín Sivak, que en ese momento estaba en Planeta, y Martín Sivak me incentivó mucho a transformar la parte argentina de la tesis en un libro. Esto fue hace 2 años más o menos, o 3, y ahí empecé, 2 años, y ahí empecé, bueno, a convertir la tesis en un libro, porque leer una tesis de doctorado, bueno, no se lo recomiendo a nadie, es aburridísimo. Las tesis de doctorado son largas, tenés que demostrar cada cosa que decís con ejemplos, entonces se ponen tediosa, digo, no sé, mi tesis de doctorado tiene 450 páginas, es pesadísima. Entonces, bueno, había que convertir ese bodoque en un libro más entretenido, y eso me llevó 2 años y medio. Así que bueno, empecé a escribir ahí el libro, que es más que nada sobre Cristina y la historia, y ahora, ayer lo mandamos a imprimir, así que está ahí, por salir del horno.
escúchame, es una especulación sobre la cual vos por ahí no tenés absolutamente ningún control, pero ¿llega a la Feria del Libro? No tengo idea, supongo que sí. A ver, el 1 de mayo se supone que ya está y la feria termina creo que la primera semana de mayo, así que capaz ya está para ser comprado. No en la primera semana de la Feria del Libro, eso seguro, pero igualmente la presentación vendría después de la feria, todavía ni la pensamos. Okay. O sea, recién apretamos el botón rojo. Está bien, no, bueno, pero que es un recontramontón. Ay, sí. Un alivio. Bien, pero entonces es ahora, digamos, primera mitad del año está saliendo el libro. Sí. En mayo ya lo tenemos en librería. Bien, quería charlar un poco con vos de otros proyectos y les cuento, para los que no los conocen, en mi camino y el de Camila se cruzan por primera vez, después se cruzaron un montón de otras veces. Pero totalmente. Se cruza por primera vez cuando Camila estaba preparando junto a Santiago Rodríguez Rey el podcast que salió por La Nación, La Banda Presidencial, un podcast sobre los presidentes argentinos. Contame, nada, ¿cómo nace esto? ¿Cómo te involucrás vos? Y bueno, ¿qué les dejó, no? Bueno, La Banda Presidencial, que creo que es uno de los proyectos que más disfruté hacer en mi vida como historiadora, nace por iniciativa de Santi, que Santi ni me conocía, nos conocíamos de Twitter, y me escribe un día diciéndome que él había escuchado un podcast en Estados Unidos que se llamaba Presidential, y Santi es politólogo, ¿no? Y que le gustaría hacer versión argentina de Presidential, y que quería, bueno, que hacerla con alguien, con un historiador o historiadora. Y me escribió y escuché Presidencial, le dije, che, me copa, y entonces lo que hicimos todo muy a pulmón fue grabar un demo como recontra casero. Hicimos un par de entrevistas, empezamos a editar las entrevistas, hicimos un guión, grabamos un demo y lo mandamos a La Nación, a Ricardo Sametban, y a ellos les gustó y así nos llamaron y dijeron, bueno, vamos a hacer el proyecto entero, que era 23 episodios, o sea, porque cada episodio es 1 o 2 o en algunos casos 3 presidentes argentinos. Entonces hicimos todo el proyecto en el 2019, en el año de elecciones, y la verdad es que funcionó muy bien, tiene un montón de escuchas, mucha gente me ha dicho que lo usan para dar clases en la universidad o en la secundaria, porque bueno, lo que intenta hacer es recorrer toda la historia argentina a partir de la figura de los presidentes, ¿no? Es una historia bien política, y lo que nosotros hacemos en ese podcast es entrevistas a historiadores que han trabajado con esos temas, que aparte no son entrevistas largas, o sea, lo que nosotros hacemos es editar las entrevistas, cortarlas, ir mezclando los audios de los historiadores con nuestro relato sobre ese periodo histórico, y además con, a veces, en los casos en los que aplicaba, con discursos, por ejemplo, de presidentes de esa época. Así que nada, fue un trabajo infernal en el sentido de que nos llevaba muchas horas cada episodio, porque no era solamente entrevistar, era entrevistar, cortar, armar el guión, mezclar, etcétera, pero que quedó un producto que con el cual nos quedamos muy contentos los dos, y el diario también, y que bueno, que fue la primera experiencia más concreta de divulgación en el espacio público que tuve yo en mi caso, así que también es como el primer bebé y nada, y lo quiero mucho a La Banda Presidencial. No, está muy bien, y vos sabés que lo que decías, ¿no? De que por ahí se utiliza en el aula, ¿no? Y yo lo estabas diciendo y pensaba en colegio secundario, muchas veces, y esto lo decías también cuando decías tener buenos profesores de historia en el secundario, lo importante que es, ¿no? Que te transmitan Total. El amor y el interés por eso, porque la historia vista de otras maneras puede ser un plomo, y creo que justamente lo que tenía La Banda Presidencial era un valor de entretenimiento, como casi como si fuera un podcast de esos, viste, de True Crime, que querés saber qué pasa. No, es decir, estabas esperando el episodio que seguía, y por supuesto además... Ay, gracias, Gus. Eso es un placer, porque una de las cosas que nos propusimos fue mostrar que se podía hacer historia de una manera rigurosa, es decir, como, bueno, no puramente marketinera, sino académicamente seria, pero al mismo tiempo entretenida, ¿no? Nuestro objetivo central era decir, bueno, la historia no necesariamente es aburrida, se puede hacer buena historia y al mismo tiempo
que eso llegue a un público de no historiadores, mucho más amplio. Y la verdad es que lo escuchó gente muy diferente y gente que no tiene nada que ver con la historiografía o con la carrera o con lo que sea, sino gente que es curiosa del pasado y les gustó. Así que eso es todo lo que queríamos. Nos puso muy contentos. Así que me digas que no te embolaste, ya eso me parece un montón. No, y sabés que tiene otra característica que pasa, y te lo digo como persona que hace podcast también, ¿no? A veces hacemos el podcast pensando medio como que estamos haciendo radio y en realidad el podcast después tiene una sobrevida muchísimo más larga, ¿no? Y los podcasts Totalmente. que están bien hechos se llaman podcasts de biblioteca, ¿no? Porque justamente vos podés ir en cualquier momento, ir a agarrar ese podcast, escucharlo y sigue estando vigente. Y creo que justamente La Banda Presidencial es uno de esos podcasts que sigue estando vigente. Es decir, que lo podés escuchar y sí, porque sobre todo además al hablar de historia, si bien van cambiando las maneras en las cuales hacemos una lectura de la historia, al estar basado en la documentación y en los testimonios de esta gente que estuvo investigando, tiene esa cosa de que, bueno, sí, lo escucho en 10 años y sigue siendo vigente, sigue estando. Muchísimas gracias. Esa es la idea, justamente, que sea un podcast que pueda quedar por un tiempo, ¿no? Y que lo puedan escuchar, no sé, alumnos o historiadores en 10 años y que por lo menos vean cuáles eran las ideas que teníamos los historiadores sobre el pasado en esta época, ¿no? Y hablemos de la secuela, que es Hay que pasar el invierno, que es el podcast sobre las crisis económicas de la Argentina. Exacto, porque lo que nos dimos un poco cuenta cuando terminamos La Banda Presidencial es que entender la historia argentina sin entender la economía es difícil, ¿no? Y lo estamos viviendo hoy. Y nos dábamos cuenta que La Banda Presidencial era un podcast bien de historia política, de qué habían hecho los presidentes, sus medidas políticas, pero que no hablábamos, si bien se mencionaba la cuestión económica, porque es medio difícil no mencionarla, no nos metíamos de lleno en la historia económica. Y en la historia argentina, a veces los presidentes son tan importantes como los ministros de Economía, ¿no? Y muchas veces la suerte o la gestión del presidente está asignada por la gestión de sus ministros de Economía y por lo que pasa con los ministros de Economía y con la economía en general. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer uno igual, pero de historia económica, y lo que decidimos fue, en vez de tomar presidentes, tomamos crisis económicas, las grandes crisis de la historia económica de la historia argentina, desde 1866 hasta la actualidad. Entonces fuimos recorriendo crisis por crisis y viendo en cada crisis cuáles son las causas y cómo se salió de esas crisis. Entonces es un podcast que se puede escuchar en paralelo a La Banda Presidencial. El otro día en un casamiento alguien que había escuchado los dos podcasts me decía, bueno, yo escuché primero La Banda, después Hay que pasar invierno, y después me decía, los empecé a escuchar en paralelo. Me fijaba la presidencia de Sarmiento y veía la crisis que le tocó a Sarmiento en 1866. Perdón, a Mitre y después a Sarmiento. Después me decían, me iba a Irigoyen y veía la crisis, el episodio de 1914 y cómo Irigoyen tiene que salir de esa crisis del 14. Entonces, es un podcast que se puede escuchar en paralelo a La Banda para los que estén más interesados en historia económica. Y algo que estuvo de entretenido el podcast de crisis económicas es que para los últimos episodios, para los de la convertibilidad, ¿no? Por ejemplo, y los de la crisis del 2001, entrevistamos a los protagonistas, ¿no? Entrevistamos a Cavallo, a Remes Lenikov, a Ricardo López Murphy, a Machinea. Entonces entrevistamos un poco a los que vivieron esas crisis, a los que por ahí generaron las causas para que esas crisis se produzcan y a los que tuvieron que sacar a la Argentina de esas crisis. Así que bueno, de alguna manera esos episodios tienen también no solo la mirada de los historiadores, sino la mirada de los protagonistas. Sí, hay un cierto nivel de incomodidad en escuchar esos episodios, en el buen sentido, ¿no? Es decir, nada, les recomiendo que lo escuchen ustedes, no más que analizar algo. Gracias, sí, no te voy a negar que algunos de los protagonistas no quedaron muy contentos con algunas de las cosas que se sentían que, claro, los episodios muestran miradas distintas de la economía. Habla uno y habla el ministro que venía después y critica justamente al entrevistado que había acabado de aparecer. Entonces, bueno, eso generó algunos disgustos, podríamos decir. Okay. Pero bueno, es así, en la Argentina hay distintas miradas sobre cómo salir de la crisis, sobre cómo manejar estas crisis, y eso queda muy en evidencia dentro del podcast. Y hablando de historia y de marcas temporales,
Hay que pasar el invierno, además les quedó atravesado por la pandemia, ¿no? Que de repente tuvieron que empezar a buscar maneras alternativas de completar el contenido, cada uno desde su casa. Contame un poco cómo fue esa accidentada producción. No, bueno, fue accidentado, pero al mismo tiempo descubrimos que podríamos en la banda presidencial haber hecho un montón de entrevistas que no hicimos porque no las personas no vivían en Buenos Aires, y después nos dimos cuenta que bueno, capaz no era necesario eso, ¿no? Que todavía no conocíamos las ventajas del Zoom o de Zencastr, y así que sí, fue accidentado porque salió creo que el primer episodio de Hay que pasar el invierno y al toque nos encerraron. Yo le decía a los chicos, bueno, esperemos un poco, esperemos 2 semanas, 3 semanas y vamos a grabar al diario. No, olvídate, el diario estuvo cerrado no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente dijimos, no, bueno, ya está, no podemos seguir esperando porque se estancaba todo, y ahí probamos a hacerlo, grabarlo por Zoom, y la verdad es que funcionó bastante bien dentro de todo. Bueno, por supuesto no se escucha tan bien como la banda, pero se escucha bien, digo, no tenés dificultades para escucharlo, así que finalmente lo logramos, pero fue un poquito estresante, ¿no? Pasar de grabar con micrófonos en un estudio donde está todo limpio y se escuchan las voces limpias, a bueno, grabar en mi casa, ¿no? Con el micrófono que tenía en ese momento en casa, que no era muy bueno, pero funcionó igual, la verdad que logramos sobrellevarlo. Buenísimo. Y hablando de todo esto, bueno, nuestros caminos se cruzan otra vez porque yo tengo ahí medio que veo la cocina de otro proyecto de podcast que estás, en el que estás involucrada ahora también. Contanos un poquitito sobre el podcast de la SAI. Bueno, nosotros tenemos un nuevo podcast que se llama Historiar, que es un podcast que hacemos con, como vos bien dijiste, la SAI. La SAI es la Asociación Argentina de Investigadores de Historia, es decir, es como una organización civil en la que nos nucleamos la gran mayoría de los historiadores que investigamos historia, nos reunimos, pensamos cosas, hacemos eventos, y una preocupación que nos surgió el año pasado es, bueno, ¿cómo hacemos para que todo esto que hacemos los historiadores y que por ahí nadie tiene ni la menor idea de lo que investigamos, escribimos, leemos, que llegue a un público más amplio? Así que decidimos hacer un podcast, que en este caso es un podcast de entrevistas, que está producido por la SAI y cuyo editor es Ian, a quien vos conocés muy bien. Y bueno, empezamos a hacer entrevistas sobre diferentes temas de historia argentina o latinoamericana o incluso mundial. Entonces tenemos un episodio sobre la esclavitud en el Río de la Plata, que es un tema que por ahí no se conoce tanto. Che, ¿hubo esclavos en el Río de la Plata? ¿Cuántos esclavos hubo? Bueno, hubo muchos esclavos, la realidad es esa. Tuvieron una vida muy horrible, porque generalmente existía la idea de que la esclavitud era benigna, por ejemplo. Bueno, no, la esclavitud no acá en el Río de la Plata, ¿no? En comparación con Brasil o Estados Unidos. Bueno, entonces entrevistamos a una historiadora que trabaja ese tema. Tenemos un episodio sobre disidencias sexuales en la historia argentina. Otro episodio sobre, por ejemplo, historia de la prostitución entre Argentina y Brasil, la trata de personas en el siglo XIX y el siglo XX. Tenemos episodios sobre, no sé, la Revolución de Mayo, sobre la Revolución Cubana. Como hay una variedad de cosas que uno puede encontrarse, así que los invitamos a que se metan en historiar y agarren los episodios que les gustan. No sé, hicimos un episodio sobre la guerra, sobre las Malvinas, no la guerra, sobre la historia de las Malvinas. Bueno, donde por supuesto tomamos la guerra, pero también tomamos, bueno, cómo eran las Malvinas en 1833 cuando llegan los ingleses y la invaden. Cómo fue el reclamo en el siglo XX por las Malvinas, cómo nos veían los isleños. Así que tenés un montón de episodios de temas muy, muy diversos. Así que para los curiosos de la historia es entretenido porque es como vos decís, capaz lo agarrás el año que viene y decís, uy, mira, quiero saber más de Rosas. Bueno, te vas al episodio de Juan Manuel de Rosas y lo escuchás, ¿no? Quiero saber sobre la conquista del desierto porque en la escuela me van a tomar eso. Bueno, hay todo un episodio sobre la llamada conquista del desierto. Y así podés encontrar de muchos temas.
yo lo súper recomiendo también, y al igual que los otros proyectos que estabas hablando de podcast, me parece que está esa línea entre el rigor académico y hacer una cosa que sea accesible para público que por ahí no tiene toda la formación o todos los datos, pero que es interesante y los datos son los mismos y en realidad es como los presentás, ¿no? Cómo están narrados para que sean más interesantes para la persona que está marginalmente interesada en el tema, pero que no tiene no está leyendo las notas al pie, ponele. Ay, qué bueno que lo veas así, porque justamente esa es la idea. Capaz no te clavas un libro entero de historia, pero sí te escuchás 45 minutos de un podcast donde te podemos resumir lo que dice un libro entero que te llevaría más tiempo. Si te gusta mucho, después te lees el libro y listo. Así que un poco esa es la idea. Ahora, estamos hablando de 3 podcasts distintos. Está bien, se hicieron en distintos momentos que estuvo haciendo Camila. Por supuesto, tiene su columna del programa de Paña. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tenés un libro a punto de salir y en medio de todo esto fuiste mamá. ¡Ay, sí! Ay, sí, también, me había olvidado. Sí, está Vasco en este momento con su niñera. Sí, fui mamá de un bebé que se llama Antonio, que ahora tiene 3 meses y medio, y la verdad es que me tocó un bebé muy bueno que me dejó seguir trabajando, porque si no, no sé si hubiese podido terminar el libro y hacer muchas de las cosas que hice en los últimos meses, y que es un bombonazo, a quien, bueno, en este momento estoy también aprendiendo a esto, aprendiendo a ser mamá y a combinar mis actividades profesionales con la maternidad. Bien, y escúchame, tenés obviamente preguntarle a alguien que está haciendo un podcast, sale en la tele y está por sacar un libro, si está haciendo algo más, pero ¿qué te depara el futuro, digamos? Bueno, la verdad es que con Santi estuvimos hablando para hacer otro podcast. Los dos, bueno, Santi ahora también tiene 2 hijos. Cuando nosotros hacíamos otro podcast tenía 1. Claro, a falta de 1 tiene 2. Entonces, bueno, la verdad es que teníamos ganas de hacer un podcast más sobre la primera mitad del siglo XIX, la época revolucionaria, que es una época súper interesante de la historia argentina y que no abordamos en los podcasts anteriores. Uh-huh. Así que nos gustaría eso, tenemos ese plan, tenemos que encontrar el momento, y en términos más de investigación, mi idea es meterme a investigar la presidencia de Menem. Okay. Es decir, hay muchísimos archivos que no se han revisado y muchísimas cosas que se podrían decir desde la historia sobre esa época y más que nada sobre, bueno, algo que hacemos en la banda, ¿no? Tratar de entender cómo se ejercía el poder desde el poder ejecutivo, qué tipo de liderazgo. Así que eso voy a hacer, creo, en mi parte más de investigadora en historia. Y de divulgación, me gustaría eso, ¿no? Un podcast de la primera mitad del siglo XIX, pero hay que encontrar el momento. Total, hay que encontrar el momento. Igual te decía, ¿no? Está bien, serían medios distintos y lo de Menem además implicaría un trabajo de investigación que te puede tomar muchísimo tiempo. Pero total, la idea de eso es de recontra largo plazo, años diría. Claro, pero ¿cuánto más vendible, no? Es decir, sí. Tipo, bueno, mira, ¿te voy a hablar de la Revolución de Mayo o te voy a hablar de los 90? Y es tipo, los 90. Sí, 2 cosas. Bueno, pero lo de los 90 me va a llevar mucho tiempo porque, bueno, la tarea de investigador es una tarea más ardua, de sentarse a leer archivos que por ahí te llevan años para poder decir un párrafo, ¿no? Yo sé que suena un poco desalentador, pero bueno, es un poco el trabajo que hacemos los historiadores, leemos, revisamos y capaz de todo lo que revisamos podemos rescatar un poquito, pero bueno, eso ya que rescatamos es algo nuevo que se puede decir sobre un periodo que no se dijo, que no se conocía o que no se interpretó de otra manera. Así que, bueno, sí, en algún momento haremos un podcast de los 90. Cuando esté todo más aceitado. Y cuando Antonio y los hijos de Santi ya estén más grandes también, ¿no? Entonces, sí, cuando ya sean más autónomos, porque por el momento, viste, es como hay que estar encima, así que por el momento es más difícil. Muy bien. Camila, recordanos el título del libro y aproximadamente cuándo estaría disponible para la compra. Cristina y la historia se llama, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, es la bajada, y va a estar disponible la primera semana de mayo, así que a quien quiera comprarlo, bienvenido sea. Ya, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por prenderte acá al programa. Espero que Gus, gracias a vos por la invitación, estuvo re entretenido. Buenísimo, espero que nos crucemos pronto y nos estamos viendo. Obvio. Te mando un beso enorme. Chau.